el honor y el placer de presentar en este espacio de nuestro Congreso IDI UNICID 2021 a mi colega y amigo, el doctor José Luis Paz. Voy a leer una reseña curricular muy densa y creo que al terminar se van a dar cuenta del privilegio que tenemos nosotros en este ambiente de poder escucharlo, estos 45 minutos y poder intercambiar con él en la sesión de preguntas y respuestas. La actividad de José Luis, su actividad de investigación, ha estado centrada en el área de óptica, tanto no lineal como cuántica. Ha desarrollado trabajos de investigación en las áreas de química cuántica, espectroscopía molecular, física molecular, que han sido publicados teniendo como objetivo transversal la caracterización de los sistemas moleculares de estudio. En todos ellos, el contenido está referido a la fundamentación y aspectos básicos, con una formulación teórica enfocada al modelaje en lugar de la simulación. Ha hecho descripciones de sistemas moleculares en presencia de reservorios térmicos, bajo consideraciones estocásticas e interactuando con campos electromagnéticos clásicos dependientes del tiempo. Ha realizado descripciones algebraicas para caracterizar sistemas moleculares a través de sus propiedades ópticas y espectroscópicas. De manera más reciente, ha incorporado detalles de la estructura molecular a través de los acoplamientos intramoleculares en representaciones adiabáticas, estudio de transiciones entre bandas y difusión espectral. Las áreas de óptica no lineal y de óptica cuántica han sido de su interés en los últimos 10 años. Producto de ello ha sido el representante ante la Comisión Internacional de Óptica y el consejero actual de la red RIAO, que reúne los ópticos en la región iberoamericana. En los últimos 4 años ha hecho equipo con bioquímicos y biofísicos internacionales, publicando más de 10 trabajos en el área de interacciones, ligando proteínas y asuntos relacionados con el SARS-CoV-2. Ha publicado hasta la presente fecha 197 trabajos científicos de bases científicas Scopus y Web of Science, más de 220 participaciones en conferencias científicas, 27 estudiantes graduados tanto en pregrado como en maestría y doctorado, y 2 libros publicados. Entre los premios obtenidos se encuentran el Premio al Mejor Trabajo Científico, Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, 4 oportunidades. Premio al Mejor Trabajo Científico a nivel nacional, Fundación Empresas Polar. Premio Lorenzo Mendoza, Premio Nacional Arturo Uslar Pietri. Desde el año 2009 ocupa el sillón 29 en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales como individuo de número. Ha formado alianzas y realizado trabajos en conjunto con grupos de investigación en el Instituto de Física de la UNAM, en Cuernavaca, México, la USB, la UCB, la ULA y el IBIC en Venezuela. Escuela Politécnica Nacional en Ecuador, y fue distinguido como profesor eméritus en el 2014 por la Universidad Simón Bolívar por su actividad en investigación. Actualmente es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, y distinguido como docente investigador Carlos Monge en nivel 1. Desde octubre de 2021 es el editor asociado de la revista Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials, Scopus. José Luis, un placer tenerte aquí. Bienvenido a este humilde espacio para que nos ilumines sobre un tema que nos preocupa a todos, especialmente en el sector universitario, los retos de un docente para convertirse en investigador. Bienvenido nuevamente. Ok. Bueno, ante todo quisiera agradecer formalmente al doctor Wilmer
el rector de la universidad y quien está a la cabeza de toda esta organización y toda esta actividad. Al comité organizador, obviamente, y particularmente a mi amiga, a la doctora Aura López, por la gentileza de invitarme a estar con ustedes. Voy a tratar de referirme un poco al título y a lo que vamos a hacer durante la presentación. Yo espero cumplir con el rol de poder transmitir correctamente qué es lo que nosotros nos planteamos al describir estos retos docentes para convertirlo en un investigador. ¿Okay? Pero primero vamos a ver un poco el título de la charla. ¿Cuáles son los retos del docente para convertirse en investigador? Cuando nosotros hablamos de retos, hacemos referencia a un desafío intelectual que una persona debe realizar sobreponiéndose a diferentes tipos de dificultades. No pretendemos con ello, obviamente, que abandonemos lo docente de nuestra actividad universitaria, solo que nos aproximemos a la investigación como una actividad académica. Así como conocemos la docencia, también tenemos que conocer la investigación, si es que ambos queremos generar los beneficios en una interfase que es básicamente sinérgica. Yo quisiera que todos hiciéramos la siguiente abstracción y luego hacemos un paralelismo. Existen en química, por ejemplo, en física, muchos ejemplos de esa construcción dual que existe entre dos estructuras. En física existe una que es la llamada dualidad onda-partícula en términos del comportamiento, otro que tiene que ver en óptica, por ejemplo, con la biestabilidad que tienen los sistemas, otro que tiene que ver en mecánica cuántica y del cual yo trabajo, que tiene que ver con la combinación lineal de estados si es que uno quiere generar un nuevo estado con ciertas propiedades. La semana pasada estaba hablando con un colega de los Estados Unidos con quien trabajo y me cuenta sobre los experimentos que está haciendo, experimentos de polarización que él hacía en una interfase sólido-líquido. Él me señala que las propiedades en esa interfase no solo son diferentes a las de las fases individuales, sino que además son de una extrema intensidad. Esto bajo ciertas características y condiciones. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Nuestra interfase, en este caso, y ese es el paralelismo, nuestra interfase en este caso sería la de un docente investigador. ¿Ok? Y las condiciones son justamente las que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son las condiciones que de alguna manera nosotros pretendemos que sean las que optimicen el trabajo de investigación? ¿Cuáles son esos elementos? Yo creo, en una opinión muy personal, que existen tres elementos. Uno de ellos tiene que ver con el conocimiento, otro tiene que ver con la gestión de ese conocimiento como parte de una cultura. Y que esa cultura la podemos ver como una estrategia para un desarrollo científico, un desarrollo tecnológico. Lo primero que quiero presentar es esta lámina, que se ve un poquito chiquita. Me gustaría ver si Andrés me la puede agrandar. La voy a poner yo mismo más grande, ¿sí? Para poder verla completamente. Ok. La sociedad de la información exige de todos los ciudadanos nuevas competencias. Competencias en lo personal, en lo social, en lo profesional, para poder afrontar los continuos cambios que imponen en todos los ámbitos, los rápidos avances de la ciencia y la nueva economía global. Tenemos que describir indudablemente cuáles son las funciones sustantivas que tiene la universidad, ya por ustedes ampliamente conocida. Una tiene que ver con el efecto que provoca la docencia, que es el transmitir el conocimiento, guiar, enseñar, orientar en ciertos elementos. Otro, que es fundamentalmente la transposición del conocimiento en términos de una proyección, tanto docente como cultural. Y particularmente a lo cual me voy a referir es la generación de conocimiento. Generación de conocimiento en términos de investigación, investigación aplicada, investigación básica, investigación en los aspectos de desarrollo tecnológico, tanto social inclusive como humanístico.
¿ok? Cuando nosotros colocamos el título de esta ponencia y lo discutí con la doctora López, es realmente un reto lo que tratamos de enfrentar. Hoy día, por ejemplo, a nosotros se nos inunda en términos de exigencia de qué es lo que debe realizar un docente en términos en su trabajo de universidad, qué es lo que debe realizar un docente en el año 2022, por ejemplo. También se habla de los docentes del siglo XXI, se habla de los docentes del milenio. Entonces, pareciera que cada vez se tiene que escalar una actividad del docente universitario en términos de cuáles son los distintos roles que debe desempeñar. Por supuesto, dentro de la docencia hay muchísimos roles, hay muchísimos elementos que el docente debe cubrir. Sin embargo, yo me quisiera referir particularmente al reto que tiene ese docente, además de los propios de la actividad docente, me quisiera referir a los retos que él tiene en el enfrentamiento de la actividad de investigación. Cuando hablamos de las funciones docentes, nos referimos a que el docente no solamente prepara clase, busca material, tiene que hacer una motivación del alumno, la docencia que está centrada en el estudiante, tiene que ofrecer tutorías, tiene que ofrecer investigación en el aula, tiene que colaborar con los proyectos y así sucesivamente. Fíjense que ya desde el punto de vista de la ocupación mental que tiene el docente, hay suficiente. Pero también tenemos que ahora dar ese espacio de trabajo, ese espacio de actividad, también lo tenemos que dedicar a la actividad de investigación. Entonces yo voy a estructurar un poco cuáles son lo que yo siento que es lo que motiva esta charla. Cuando nosotros hablamos de docencia, generalmente uno tiene que, o trata, o mucha gente opina, que hay que enfrentarla a la investigación. Bueno, también se puede enfrentar el reto distinto de un investigador versus la docencia. A fin de cuentas, yo pienso que nuestra actividad como universitarios no solamente tiene que ser el de una excelente docencia, sino que tiene que ser igualmente de una excelente investigación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver son algunos elementos que yo pienso que son importantes para describir completamente la actividad o parcialmente la actividad de investigación. ¿Cuáles son esos elementos que debemos considerar? ¿Cuáles son esos elementos que debemos tomar en cuenta, no solo para la realización de la investigación, no solo para alcanzar un conocimiento propio del área en la cual se cultiva, sino que además tenemos que generar un reto que va mucho más allá? Es generar conocimiento, pero que ese conocimiento sea de impacto. Porque a fin de cuentas el conocimiento de impacto es el que se publica. El conocimiento de impacto es el que se hace visible. Si nosotros simplemente generamos conocimiento y ese conocimiento no tiene ninguna importancia, ese conocimiento no solo que no es visible, sino que en ninguna revista científica de una base que nosotros consideremos apropiada, como Scopus o el Web of Science, u otras bases de datos que son inclusive un poco más exquisitas, del cual también vamos a hablar. Para ello, pienso yo que es necesario que nosotros dentro de nuestra actividad académica, nosotros podamos tener un desarrollo de una cultura. Para mí, la cultura es todo. La cultura científica abarca muchísimos elementos y a veces se me entremezclan los aspectos propios de una cultura con los aspectos propios de una formación académica, de una capacitación, de una gestión. Entonces yo voy a tratar de envolver dentro de ese espacio de cultura científica todos estos elementos. ¿Cómo se instala realmente una cultura científica para que nuestro docente pueda hacer ese camino? Algunos autores definen que la cultura científica está íntimamente relacionada con estos aspectos.
la educación científica. Algunos autores la llaman, yo no estoy muy de acuerdo, pero este es el nombre, de alfabetización científica. Otros la relacionan con la imagen de la ciencia, otros con el medio ambiente, con el eje sociopolítico y con las características de la ciencia. Básicamente con la parte de epistemología de la ciencia. Ahora, cuando hablamos de cultura, nos preguntamos, ¿a quién concierne? ¿A quién le concierne la cultura científica? ¿A quién debe involucrar una cultura científica? Porque hay varios aspectos que se pueden presentar de una manera separada, pero realmente el hecho de generar una verdadera cultura implica de alguna manera armonizarla e implica sincronización de esos elementos. Uno de ellos tiene que ver con la cultura misma de investigación, con todo lo que tiene que ver con la investigación en un sentido estricto, solo investigación. Otro tiene que ver con la formación para la investigación y el último tiene que ver con la investigación que forma. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la universidad que nosotros vamos a esperar? Hay muchísimos textos que recientemente hablan sobre cuál es la universidad que nosotros vamos a encontrar. Yo no me quisiera extender en ese sentido porque la universidad que nosotros vamos a encontrar el próximo año, en el año 2022, por ejemplo, post pandemia, se va a hablar durante esta conferencia, pero no me quisiera referir a ese hecho como algo que genera una delta en el sentido estrictamente físico y matemático, lo que se llama una delta de Dirac, que interrumpe un movimiento, sino yo esperaría una universidad que pasó por un momento desagradable y que ahora debe reincorporarse simplemente a sus actividades. Habrá, por supuesto, toda una motivación para reestructurar los aspectos virtuales, para, para hacer que los estudiantes regresen nuevamente a una actividad académica presencial, pero esa presencialidad de alguna manera va a estar íntimamente contaminada con los hechos virtuales, porque pareciera que esto como que no nos va a dejar tan prontamente. Pero como sabemos que posiblemente esto no nos va a dejar prontamente, tenemos que activarnos y no dejar que simplemente la ola de este mal momento nos atrape. ¿Cómo debe ser esa universidad en el futuro? ¿Qué tipo de conocimiento se va a promover? ¿Qué papel juegan las universidades en la investigación científica? ¿Cuáles son las características que debe tener una universidad? ¿Y qué es lo que realmente la universidad debe promover? ¿Okay? Yo les pongo aquí porque no me puedo desligar de mi actividad dentro del área de física, de química que yo practico, que yo tengo como oficio de investigación, pero para mí es realmente sorprendente y por eso quisiera que ustedes me lo aceptaran y que lo compartieran conmigo, eh, la importancia que tiene la investigación científica. Es indudable que cada día hay un mayor reflejo de la verdadera importancia que tiene el seguir la investigación. El hacer una investigación no solamente con el conocimiento, sino con la pasión que mueve a la investigación. Cada día uno se sorprende más, muchísimo más de este tipo de actividad. En la parte superior es un experimento simplemente teórico en la cual se estudian mecanismos, por ejemplo, de teleportación cuántica. Estos elementos de teleportación o teletransportación, como lo llaman algunos autores, permite encontrar información de manera distante solamente en términos de elementos que tienen los sistemas atómicos o moleculares, por ejemplo, en términos del spin electrónico, por ejemplo, y cómo esos elementos se pueden comunicar y cuál es la información que queda atrapada, por ejemplo. Otro, por ejemplo, que me llama muchísimo la atención, que lo estuvimos discutiendo hace poco en la universidad, tiene que ver con los dispositivos electrónicos que se comportan, cómo se comportan algunos elementos de carácter macroscópico, por ejemplo, interruptores, sensores, aceptores. Nosotros estamos modelando algunos de ellos en términos desde el punto de vista cuántico.
Y algo que particularmente me llama poderosamente la atención es todos los elementos que motivan en este momento la realización de la computación cuántica. Nuestro rector de la Universidad de Ciencia y Tecnología es un experto en ingeniería en computación, sabe de estas cosas. Lo que muestro del lado superior tiene que ver con todo lo que se hace en términos de cómo poder procesar un sistema mucho más rápido, cómo poder compatibilizar hoy día un sistema binario, pero con un sistema que en este caso no sea simplemente de ceros y unos, sino una representación de ese sistema en términos de luz, que es lo que se llaman esos qubits. Pero esto de computación cuántica es una cosa fascinante, es una cosa importante. Esto demuestra realmente para mí, al igual que estos tres ejemplos, hay muchísimos ejemplos que muestran indudablemente la importancia que tiene la investigación. Pero por supuesto esto pasa porque en nuestras universidades, no solamente que tengamos que reconocer la importancia de la investigación, sino que nuestras universidades deben ir transitando hacia lo que corresponde a organizaciones inteligentes. Organizaciones inteligentes en la cual existe una capacidad intelectual definida, un capital. Ese capital tiene una medición a través de una métrica del conocimiento. Ese conocimiento luego se crea en términos de un aprendizaje que se define organizativo y luego obviamente se transfiere. Tanto la gestión como el aprendizaje y el capital constituyen los elementos fundamentales de una organización inteligente. Nosotros tenemos que migrar, que nuestras universidades abandonen esos aspectos convencionales de estructuras académicas y se conviertan cada vez más en una organización de este tipo. Ahora, ¿cuáles son los retos? Bueno, retos son muchos, retos son muchísimos. Los retos científicos de los docentes para poder resolver los problemas a que se enfrenta durante su accionar, no solamente en el aula, sino fuera del aula, en términos de mirar lo que se hace fuera de nuestros espacios, mirar cómo lo hacen, mirar qué se hace, cuánto conocimiento se produce, qué tipo de conocimiento realmente es el que se produce y cómo nosotros tenemos que día a día hacer esfuerzos para que nuestro accionar de alguna manera se convierta en algo que sea competitivo, que sea también visto fuera de nuestros espacios físicos de la universidad. Yo voy a presentar simplemente algunos retos que yo siento que están presentes, que van a estar presentes, que se van a agudizar cada vez más y les voy a dar las razones que yo pienso por las cuales al agudizarse vamos a tener que generar nuevos mecanismos de acciones de tal manera de superar esas energías de activación que de alguna manera comprometen esas, esas estructuras. ¿Okay? Lo primero que nosotros tenemos que hacer como investigadores es proyectar nuestro conocimiento en un corto plazo, en un mediano plazo, en un largo plazo, pero lo importante es que nosotros podamos, desde nuestros espacios de investigación, poder proyectar el trabajo. La proyección del trabajo, por supuesto, implica el que nosotros tengamos identificado de una manera muy clara una planificación que no solamente genera un condicionante de cómo invertir el dinero, pero es una planificación que va mucho más allá que eso. Es planificar la idea, es planificar el compromiso con otros grupos, es planificar nuestra colaboración para que cada vez nuestros grupos no solamente sean grupos multidisciplinarios, sino que tenemos que planificar nuestro crecimiento desde el punto de vista científico. Yo hago énfasis en esto y pongo una palabra o varias palabras que siempre reflejan muy bien para mí lo que quiero decir. Una de ellas tiene que ver con esa proyección. Y esa proyección implica grupos multidisciplinarios. Recordemos que caminar solo en estos ambientes
se llega rápido. Caminando, acompañado, nosotros podemos llegar lejos. Y podemos llegar lejos porque estamos en una situación donde tenemos que vernos en un contexto y ese contexto cada vez se hace relativo. Tenemos que vernos, compararnos con Latinoamérica, compararnos con los espacios de las universidades americanas, compararnos con lo que se hace en Europa, compararnos con lo que se hace en Asia. Y eso va a exigir un esfuerzo de cada uno de nosotros. Por supuesto, cuando se habla de conocimiento, se habla de un aspecto que es fundamental, la identificación del conocimiento. Cuando uno identifica un conocimiento y cuando uno tiene que abandonar el simple ejercicio académico. Hay dos cosas distintas. El ejercicio académico es uno y otra es la puesta en marcha de ese ejercicio académico como conocimiento. Eso pasa por un círculo, que es el círculo virtuoso de aprendizaje, que implica motivación, adquisición de información, gestación de conocimiento, comprensión del conocimiento y la prospección del conocimiento. Sin embargo, esto se lo puede referir en términos de lo que implica el valor del conocimiento. El valor del conocimiento indudablemente tiene que ser un valor que estime que lo que se haga tenga calidad, sea bueno, que sea de utilidad en términos del beneficio y que sea un conocimiento pertinente. Esto está ligado, por supuesto, a la conveniencia en la ejecución de este conocimiento. Por supuesto, en este espacio tridimensional, nosotros deberíamos vernos, por ejemplo, en un octante, si es que tenemos una revolución esférica dentro de esta tríada, y lo que queremos vernos es realmente un octante, es decir, que nuestro conocimiento sea un conocimiento de calidad, implica que sea bueno, un conocimiento útil, que se genere un beneficio y por supuesto un conocimiento que sea pertinente en términos de la conveniencia, no solamente como grupo de investigación, sino una conveniencia también institucional y también una conveniencia como país. ¿Okay? También hay que tomar en cuenta que nuestra estructura de conocimiento también hay que gestionarla. Y la gestión es un poquito delicada. Yo voy a pasar rápido, no me voy a concentrar en esto porque quisiera dedicar el tiempo a otras cosas, pero la gestión del conocimiento también es fundamental. No solamente es importante quien hace el desarrollo, quien lleva a cabo la investigación, sino que también es importante las estructuras académicas que existen en las universidades que permiten que ese conocimiento también se gestione. Hay que pasar por tres etapas o por tres frentes. Uno tiene que ver con la fortaleza de la gestión, que tiene que ver con las capacidades que se tengan. Lo otro es cómo la universidad y cómo los gestores de ese conocimiento priorizan el conocimiento en términos de costos, de tiempos y de necesidades. Y algo que es fundamental, lo estratégico. Lo estratégico tiene que ver con dos cosas. Una, las oportunidades de crecimiento. Y lo otro es que para ese crecimiento y esa oportunidad es indudable que nosotros tengamos que alimentarnos del entorno. Es decir, ¿qué nos está pidiendo el entorno para que las universidades accionen su actividad de investigación, su actividad de innovación, de tal manera de que también dé respuestas al entorno? El entorno puede ser un entorno económico, pero fundamentalmente yo me refiero a lo social. La investigación como una política. Es indudable que nosotros como investigadores tenemos que caminar en esta dirección, pero es mejor caminar si estamos acompañados en términos de una política que cree esas estructuras. Aquí hay toda una gama de hechos que de alguna manera hacen que la investigación sea entendida como política institucional, pero fundamentalmente yo me quiero referir a dos aspectos. Uno es el intercambio científico y el otro es el acceso bibliográfico. Si tenemos esas dos cosas, la universidad ya está dando un paso fundamental en su crecimiento. ¿Qué hacer? Bueno,
es indudable que el quehacer para la actividad de investigación es indudable que tiene que ver con una identificación personal y tiene que ver con la capacitación que se tenga. Es conveniente que la universidad promueva esa capacitación cada vez con una mayor exigencia. Ahora, en términos de la formación académica en el área de investigación, yo voy a tocar aquí un tema que me parece que es fundamental, que es que nuestro crecimiento en investigación, particularmente la que uno pudiera desarrollar como investigador en ciencias básicas o ciencias aplicadas inclusive en el área de ciencias duras, está necesariamente acompañado por gente de ciencias sociales y debe estar acompañado por ciencias sociales. En el devenir de estos años yo me he dado cuenta que es sumamente importante que nosotros podamos hacer esa ligazón con eh, los científicos, con los investigadores de las áreas de ciencias sociales y humanidades. Una, porque nuestra investigación genera una difusión y esa difusión tenemos que hacerla en términos de unos niveles de comunicación efectivos que tiene que pasar por ciertos contenidos y relaciones. Tiene que haber indudablemente comunicaciones asertivas con los elementos propios de la comunicación asertiva y tenemos que cada vez más nosotros no solo obtener el conocimiento, sino también poner en práctica nuestras habilidades. Ya tenemos en la formación de contenido, tenemos habilidades duras, pero hay algo que es fundamental hoy día, que son las habilidades blandas, que deben conquistarse a la par de las habilidades duras. Hay un texto que a mí me encanta leer, que es el de Walter Onk, que es de oralidad y escritura para las tecnologías de la palabra. Esto es importante. Este libro es clave para la comunicación. Aquí están otros asuntos de cómo mejorar las comprensiones, las escrituras, las redacciones, que me parece que son fundamentales para nuestro propósito. Ahora, en términos de investigación, el docente como investigador y cuáles son los retos a los cuales el docente se tiene que ver atraído. Lo primero que tiene que hacer es lo siguiente. Cuando uno quiere desarrollar una investigación, se encuentra este tipo de incerteza. Es hacia dónde debo transitar en la búsqueda del conocimiento, pero que sea un conocimiento que genere un valor, que tenga un valor agregado. Hacia dónde debo transitar. Eh, Hay que generar el problema de investigación, hay que identificar cuál es el objetivo de investigación y hay que hacer lo que se llama una localización del nicho de investigación. Esto pasa por diferentes etapas en el proceso de investigación. Hay que descubrir el problema, hay que seleccionar la técnica, si es exploratoria o no, definir tanto la hipótesis como el problema, hacer la recopilación del dato, la selección del diseño, la selección del método, pasar por una codificación de datos y el procesamiento, que es lo que se llama analítica, hacer la interpretación y luego el informe. Aquí queda recopilada una estructura típica, convencional de un desarrollo científico, un desarrollo de investigación. Lo importante, precisar el objeto de estudio, desarrollar el objeto de estudio y luego informar sobre ese objeto. Es decir, plantearse claramente qué es lo que se va a hacer, cómo se lo va a hacer y una vez que se lo logre, difundirlo. Aquí hay fases de investigación que no me voy a detener porque son bastante largas, pero que de alguna manera permiten generar hipótesis, pasar por toda la literatura, ensamblar la literatura, hacer el análisis, hacer la experimentación, pero algo con la cual yo sí me quiero referir, que es cómo difundir la investigación. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer para que cada día nosotros estemos comparándonos realmente y fielmente con otros investigadores? Podemos comenzar con otros investigadores del país, con otros investigadores de la región, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que nuestras fases de investigación culminen en algo que verdaderamente sea de impacto. Lo insisto porque se puede perder el tiempo haciendo cosas que no tienen ninguna trascendencia. Aquí aparece
Espero que se está mezclando aquí la... Ajá. Aquí hay tres cosas que yo quisiera pasar rápido, que tiene que ver con una elección apropiada de lo que se hace como investigación. Deben cubrirse como investigación tres fases. Una, que necesariamente son los aspectos conceptuales, que pasa por desarrollar un contexto de investigación y definir claramente cuál es el objetivo. Luego viene, por supuesto, un desarrollo totalmente empírico, que es la parte metodológica en la cual se seleccionan los diseños, se seleccionan las poblaciones y finalmente una fase empírica. En esa fase empírica hay un análisis, hay una interpretación y hay una difusión. ¿Cuál es el fin? Investigar y sembrar una cultura, divulgar los resultados y transferir el conocimiento. Hay algo que yo tengo que hacerlo porque si no lo hago, probablemente no pueda dormir correctamente esta noche. Tengo que hacerlo porque no solo creo en ello, sino porque siento que es importante decirlo, hacerlo y de alguna manera inculcarlo. Cuando nosotros hacemos investigación, nosotros podemos hacerla, pero tenemos que medirla. Nos guste o no, tenemos que medirla. Y para eso existen métricas que permiten de alguna manera revelar si efectivamente lo que nosotros estamos haciendo es o no de impacto. Y en eso tenemos que nosotros mirarnos si es que nosotros tenemos la intención que nuestra investigación sea publicable. Si ustedes ven el cuadro de abajo, dice, al final dice paper aceptado. Eso implica que hay que atravesar todo un camino de gente y de cosas y de estructuras que de alguna manera te van a golpear, pero que tenemos que persistir hasta llegar al final. Eso implica meternos profundamente en la literatura. Necesitamos obviamente descubrir el nicho, ver el impacto del nicho y hacer la identificación de los indicadores que son de alguna manera los que generan la métrica. Los indicadores pueden ser varios. Nosotros podemos tener estructuras de revistas científicas que de alguna manera compatibilizan con esos indicadores. Nosotros tenemos que mirarnos en bases de datos, Scopus, bases de datos del Web of Science, como decía la doctora Aura López. Scopus, nosotros sabemos que es una base de datos de referencias bibliográficas y citas de una empresa, que es la empresa Elsevier. Tiene una literatura peer review y un contenido web de calidad. Esa base permite realizar diferentes opciones, no solamente opciones de búsqueda, sino que hay distintos elementos en términos de funcionalidades, por ejemplo, una funcionalidad en términos de citación. En los perfiles están los analizadores, están las métricas, por ejemplo, a través de lo que es el CIMAGO, en la cual nosotros tenemos que mirar. Está el SNP, que tiene que ver con los índices de impactos normalizados. Están los site score, que también tenemos que verlos, y algo fundamental que a la gente no le gusta mucho, pero que indudablemente tenemos que mirar, que es el índice H. Ese índice de alguna manera es un indicador de impacto de la producción de un autor. Esto en términos de, por ejemplo, el Scopus. En términos, por ejemplo, del Web of Science, es una propiedad, el Web of Science es propiedad de una empresa que es el Clarivate Analytics. Es una colección de bases de datos de referencias bibliográficas y citas de publicaciones periódicas. Esa base de datos pertenece a lo que se llama el Core Collection, que tiene el Science Citation Index, el Expanded, el Social Science Citation Index, el Current Chemical Reactions. Está, por ejemplo, el Easy Proceeding in Science Technology, por ejemplo. Están los Book Citation Index. Hay muchísima información dentro de esa base de datos. Y hay una que particularmente a mí me gusta muchísimo, que no le gusta mucho a la gente, que es una base de datos que se llama MDPI, que es una base de datos, que es una plataforma académica digital abierta y es multidisciplinar. Las revistas que están en MDPI son revistas bastante exquisitas,
en el sentido de cuáles son los cuartiles que cubren y cuál es el tipo de impacto que tienen. Ahora, nosotros tenemos que empaparnos de esto. Si queremos publicar, tenemos que empaparnos de las estructuras de las revistas. Tenemos que ver cómo realmente es la necesidad de publicar en revistas científicas. Hay que pasar por todo esto para llegar a la publicación y tenemos que, de alguna manera, hacer el recorrido a través de estas bases de datos, empaparnos cómo funcionan estas bases de datos, trabajar en términos de lo que se llaman estas estrategias 5S para la construcción del conocimiento. Va por la parte de estudio, la parte de síntesis, la parte de sinopsis, el sumario y el sistema. Pero indudablemente hay que también hacer manejadores de esta información a través de las carpetas de Mendeley, que permiten de alguna manera hacer la jerarquización del estudio y definir claramente cuál es el nicho en la cual nosotros vamos a trabajar. Por supuesto, el paper, el artículo científico, pasa por todo un proceso de publicación que no creo que sea este el momento, pero indudablemente pasa por un proceso que también tenemos que conocer, porque ese conocimiento implica saber a qué atenernos, no solamente en términos del tiempo de respuesta, sino en términos del tipo de exigencia que se llevan a cabo en esos arbitrajes. Ya les hablé de estos indicadores, pero fundamentalmente quería ver el que se creó en el año 2005, que es el índice de Hirsch. Aquí hay unos criterios que también tenemos que estudiar, que son los criterios de selección de revistas. ¿Cuál es la revista más apropiada? ¿Por qué esa revista es apropiada? ¿Cómo tenemos que hacer para levantar todas las exigencias que esa revista nos pide? Cada día las exigencias son mayores. Y las exigencias son mayores no solamente porque surgen nuevas revistas, sino que cada revista ahora quiere colocar mayor cantidad de exigencias porque está en juego la calidad de la revista. Y la calidad no solamente está vista en Simago, sino que está vista a través de los cuartiles de investigación. Aquí hay un procedimiento que pasa desde el impacto de la revista hasta la gestión editorial. Hay otros cuidados que indudablemente tenemos que tener en cuenta, que son todas estas cosas que están en el entorno que de alguna manera nos ponen en riesgo nuestra actividad científica, que son las llamadas, por ejemplo, revistas depredadoras, en las cuales nosotros tenemos que tener cuidado, no solamente porque hay un engaño de carácter económico, sino que también hay un daño moral y hay un daño a la actividad científica por el desprestigio que puedan tener, pero el tomarte una investigación y circularla de una manera ilegal. Y algo que para nosotros, como cultura científica dentro de la actividad de investigación, tenemos que abordar, que es el trabajar con rigor científico, trabajar con el valor que merece la actividad académica y que es propio de la actividad académica, lo cual tenemos que distanciarlo de esta actitud, que es el plagio, la mala conducta. Incluye, por supuesto, cosas que van desde el plagio, el autoplagio, cosas como la manipulación de datos, desinformación también es algo que tenemos que evitar. Yo con esto, ¿qué pretendo? Yo con esto pretendo simplemente hacerle un recorrido de las cosas que nosotros necesariamente vamos a tener que enfrentar si tenemos que generar sinergia entre lo docente y la investigación. Un buen docente es un buen investigador. Un buen investigador es un buen docente. Tenemos que procurar que esa sinergia se fortalezca, que esa sinergia se alimente, se potencie. Para ello, tenemos que generar un reto no solamente en lo docente, con todo lo que hablamos, sino que tenemos que hoy día también transitar en lo de investigación. Esto, por supuesto, es un recorrido muy rápido que yo he hecho. Esto en la universidad nosotros lo hemos dado
En muchos casos lo hemos dado en la universidad, tanto cuando yo estaba en Ecuador, como actualmente en la San Marcos. Esto es un curso que nosotros hemos dado, en la cual enseñamos a los estudiantes o profesores a transitar desde t igual cero, ¿ok? O desde z igual cero, si lo ponemos en el espacio, hasta que alcance la madurez en la investigación, en el sentido de que solo pueda defenderse en la escritura y que pueda presentar un escrito lo suficientemente bien hecho como para que la revista pueda darle el paso. Enseñamos todo ese tránsito y al final le entrenamos a la persona para que se entienda con los arbitrajes. Para finalizar, fíjense, yo en este momento estoy como editor asociado de una revista Scopus de óptica no lineal, y en esa revista las exigencias son bastante fuertes y se le piden, por ejemplo, a los investigadores que cumplan con ciertos rigores. Pero hay algo que simplemente quiero dedicarle un par de minutos, que es el peer review. Actualmente, a diferencia de lo que ocurría hace 15, 20 años, donde uno mandaba un artículo a las revistas y las revistas, el editor tomaba el artículo y lo transitaba hacia los referees. Hoy día el editor tiene la potestad de poder decidir sin hacer análisis, simplemente viendo a ver si cumple con el scope de la revista y simplemente lo puede rechazar. Eso es bueno porque te lo rechazan en 24 horas, por lo menos no pierdes el tiempo, pero pasa por ese filtro. Si el editor lo ve que tiene un material que de alguna manera está acorde con el aspecto del scope de la revista, entonces lo transita hacia el arbitraje. Ahora, el arbitraje puede ser muy, muy variado porque se escogen gente con calidad científica, gente con una demostrada preparación científica, cuyo arbitraje no solamente está referido al contenido, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, algo que me llama potencialmente la atención es que los árbitros no solo tienen que evaluar el contenido, sino que tienen que ver la potencialidad de la citación de ese contenido. Tienen que ver la expectativa que va a tener ese artículo de publicarse. Pero también algo importante que es la posibilidad de que ese artículo sea citado. Entonces los árbitros tienen que mirar un poco, digamos, a distancia, no es simplemente mirar el contenido, y eso hace que cada vez las revistas se compliquen. Hay muchísimas revistas, muchísimas revistas. Elsevier tiene del orden de unas 25 o 27 mil revistas que abarcan los 4 cuartiles, cuartil 1 hasta el cuartil 4. Inclusive uno se puede meter dentro del cuartil de la revista y ver el percentil de la revista. Revistas como Nature, por ejemplo, no solamente que son de cuartil 1, sino tienen un percentil muy elevado, en la cual solo del orden del 2% son las revistas que pasan el filtro y son las que se publican, los artículos, perdón. Entonces, cada vez más las revistas ponen mayores filtros, ponen mayores exigencias, ponen mayor esfuerzo que debe hacer el investigador para poder entrar en esa revista. Por ejemplo, en ciencias básicas se les pide caracterizaciones de muchísimas cosas que hacen, que no solamente requieren un altísimo nivel de investigación, sino que también los investigadores que la llevan a cabo dispongan en sus centros de investigación de equipos que permitan hacer una caracterización de punta, una caracterización de frontera. Y entonces allí tenemos que regresar un poco a la gestión de investigación, porque dependiendo de cómo se gestionan los recursos, los investigadores tendrán el recurso necesario para poder tener los equipos que permitan hacer esas caracterizaciones apropiadas. Lo que quiero decir con esto, ya para finalizar, es que este mundo de investigación es un mundo que da realmente satisfacciones, que da realmente una impresionante alegría por saber que estás colaborando no solamente en tus espacios de entorno, de grupo, sino que también estás colaborando con el país, estás colaborando con la universidad y estás colaborando con la sociedad, que en este caso va más allá, que es la sociedad de conocimiento. Acuérdense,
lo que dije al principio. El conocimiento no es solamente el conocimiento que se lee, sino el conocimiento que se genera a partir de un nicho y que ese nicho de investigación tenga un impacto. Eso es lo que verdaderamente nosotros debemos trabajar. Aquí dice las dudas, sugerencias, ideas y consejos. Y dice, comenzamos hoy. Si te falta coraje para comenzar, ya has terminado. Y con esto termino con una bellísima vista de Panamá. Y con esto agradezco a todos y particularmente a sus autoridades de la universidad, a la doctora López por haberme permitido estar con ustedes gratamente en este tiempo. Muchas gracias, doctor Paz. José Luis, me cuesta un poquito decirte doctor Paz. Así que tenemos varias preguntas. Habías pedido que querías que los oyentes, ¿verdad?, participaran. Pues prepara porque hay una batería de preguntas interesantes. Comenzamos con Lesbia González. La profesora Lesbia dice, por favor, explicar más sobre la formación investigativa y la investigación que forma. O sea, entre investigación formativa y la investigación que forma. Bueno, la diferencia es, uno tiene que construir la investigación formativa, tiene que construirla. Eso se va construyendo con la capacitación, se va construyendo con el desarrollo del conocimiento, pero un conocimiento que es de formación académica. Cuando uno necesita adelantar investigaciones científicas, es indudable y suena quizás arrogante, pero no es mi intención. Hacerla implica capacitación. Una persona quiere competir en revistas de alto estilo, esa persona tiene que tener las herramientas para hacerla. Entonces hay una parte de formación. Y lo otro es que esa investigación que tú haces sirva para formar. Importante, y es la relación con la docencia. Claro. Ser un buen investigador te hace ser un buen docente. Henry Triminio López, desde Honduras, pregunta, ¿cuáles serían los desafíos más notables para convertirse en un investigador funcional en América Latina? Oye, yo creo que puede ser en América Latina y que puede ser en general, ¿no? Porque siento que la actividad es el oficio, ¿no?, de investigador. Eh, una es poder deslindar algo que yo recuerdo cuando hacía la tesis doctoral, que mi tutor siempre me lo decía. Yo trabajé con un físico teórico que venía de MIT, que había trabajado con Arthur Shallow, que había ganado el premio Nobel de física, y recuerdo que mi tutor siempre me decía algo: separa el polvo de la paja, separa la actividad académica de el verdadero conocimiento. A veces uno está haciendo una gran cantidad de actividades pensando que está haciendo investigación y lo que está haciendo son ejercicios académicos. Para uno saber que efectivamente lo que está haciendo tiene un compromiso que no solamente implica el conocimiento, sino el conocimiento verdaderamente de impacto, es indudable que la manera como yo conozco de hacerla es meterse en la literatura, filtrar de la literatura, leer, todo el tiempo leer. Él me decía, si tú dejas un mes sin leer, ya te puedes morir, porque ya te atrasaste, ya un mes no lo vas a poder superar en la vida, porque la cantidad de información que hay que leer es mucha. Pero cuando uno lee, uno filtra, y ahí es donde está lo verdaderamente funcional. Uno tiene que filtrar, y para eso hay herramientas. Scopus tiene muchísimas herramientas que permiten, a través de palabras clave, de highlight, etcétera, etcétera, generar lo que se llama un nicho de investigación a través de lo que se llaman las carpetas de Mendeley. Con esas carpetas tú estructuras el conocimiento y jerarquizas el conocimiento. Eso te permite localizar el nicho de investigación.
Y entonces de ahí en adelante, bueno, ya puedes trabajar, pero ya localizaste lo verdaderamente importante. Muy bien, aquí hay alguien que creo que le prestó atención a la lectura de tu hoja de vida, porque dice si podría explicar de forma sencilla las diferencias entre modelaje y simulación. Ah, bueno, sí. Bueno, yo le puedo decir lo que hago, pero muy rápido, ¿no? Eh, yo quizás a lo mejor, eh, bueno, me da un poquito de pena, ¿no? Decirlo, ¿no? Pero el otro día en una reunión alguien me preguntó, ¿qué necesita para trabajar? Me preguntaron, ¿no? ¿Qué necesita? Y yo le dijo, primero necesito ánimo, necesito compromiso, necesito disciplina. Eso es lo primero. Ahora, en términos de qué necesito de laboratorio, nada, nada. Yo necesito que me den papel y un lápiz y una computadora, ¿no? Por supuesto, que sea, que me permita hacer buenos cálculos, pero fundamentalmente papel y lápiz. Yo hago desarrollos de modelos. Yo trato de modelar cómo sería una estructura química interactuando con un campo electromagnético. Entonces coloco la ecuación del campo, coloco la ecuación que representa ese sustrato químico y defino cuál es la interacción. Y trabajo con las ecuaciones apropiadas, desarrollo el problema estrictamente matemático desde el punto de vista analítico y calculo. Y una vez que yo encuentre resultados totalmente analíticos, entonces hago un pequeño algoritmo que me permita hacer el cálculo y representar lo que quiero. Eso es modelaje. Otra es utilizar, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, nosotros somos un grupo de química teórica y computacional. Yo hago la química teórica, que es esa, modelaje, y otra persona hace la parte computacional. Por ejemplo, nosotros tenemos trabajos recientes, por cierto, hoy mandamos uno, que lo estamos haciendo con biofísicos computacionales. Ellos hacen la simulación, toman los paquetes que ya existen en la literatura, libres o pagados, y le colocan ciertos parámetros y dejan correr el cálculo. Y el cálculo genera un resultado que hay que luego entender. Allí no hay modelaje. Allí lo que se trata es que la máquina genere un resultado y ese resultado se lo interpreta para poder explicar, por ejemplo, un resultado experimental. Entonces hay una diferencia entre la teoría en términos de modelaje y la teoría en términos de simulación. La simulación la hace el computador, la teoría la hace uno. Muchas gracias, José Luis. Creo que estuvo bastante clara la explicación. Etel Natalia Rebello pregunta, ¿en qué idioma se piensa la transmisión del conocimiento? Se piensa en la enseñanza de idiomas, en la formación como, aquí se le cortó, como investigadores. O sea, ¿en qué idioma se piensa la transmisión del conocimiento? Creo que esa es la pregunta más clara, ¿no? Si uno, yo creo que uno debería hacer la transmisión del conocimiento en el idioma que corresponda. Lo que sí tiene que hacer es una buena redacción científica. Ahora, la redacción científica pasa por hablar en español correctamente, haciendo lo que se llama una comunicación efectiva y asertiva. Pero es indudable que si usted lo que quiere es que su investigación sea visible, necesariamente hay que circularla en inglés, porque las revistas científicas se mueven en inglés. Por ejemplo, si yo saco un artículo en español, es probable que Aura me lo lea. Es probable que alguien en Argentina me lo lea. Es probable que alguien en España me lo lea. Pero es muy poco probable que un profesor de Shanghái, con el cual yo trabajo, como cuerpo editorial de la revista, él me lo lea, porque no entiende. Pero él sí entiende en inglés. Entonces él puede leerlo, puede criticármelo y podemos ir en las dos direcciones. El inglés necesariamente hay que procurarlo y hay que procurarlo bien, porque cada vez las revistas
te exigen el mejor vocabulario. Perfecto. ¿Se puede hacer investigación de impacto en países en desarrollo? ¿Cuál sería la estrategia para lograrlo? ¿En subdesarrollo o desarrollo? Bueno, en Ajá, desarrollo es positivo. O ajá. o sea, Sí, que sí, tiene. claro, 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 claro que sí. Yo creo que lo que importa, una, es el conocimiento, la búsqueda del verdadero conocimiento. Pero algo que es más importante, saber aliarte, saber aliarte. Si tú haces grupos de investigación con gente verdaderamente formada, esa persona puede estar en cualquier rincón del planeta y esa persona va a responder como el mejor. Si uno trabaja con un buen colombiano, con un buen argentino, con una persona de Honduras, con una persona de Panamá, con una persona de Chile, lo importante es que haya una buena formación académica y que haya una buena localización del tipo de investigación que se va a hacer. Pero eso yo pienso que hay que trascenderlo. Nosotros somos, cuando digo nosotros, es todos los que estamos aquí presentes hoy escuchándonos. Nosotros somos tan buenos como el mejor. Así es, esa es la actitud. Esa es la actitud. Hay una pregunta del profesor Eric Ramos que dice, ¿hay algún portal para identificar las revistas predadoras? Sí, yo se lo puedo pasar a Eric. Le Perfecto. digo porque hace aproximadamente 4 meses me invitaron a escribir un capítulo de un libro. Me lo manda una persona y me pone una propaganda muy elegante. Y me pone al final de la propaganda 3 personas, del cual yo conozco uno de ellos, que ganó el premio Nobel, por cierto, en el año 2018. ¿Ok? Gerard Mourou. Él ganó el premio Nobel de Física por una cuestión de pulsos cortos. Y abajo estaba Gerard Mourou, como una persona que había participado como capítulo de libro en un libro anterior. Eso como un enganche. Entonces yo me invitó a escribir un capítulo y yo lo empecé a escribir y había que pagar. Y eran 2.000 francos suizos. Y yo le dije que nosotros no teníamos esa cantidad, que podíamos pagar menos. Y al día siguiente me dijo, ok, está bien, pague menos. Eso me sorprendió, porque MDPI, por ejemplo, te dice 1.900 francos suizos en Open Access. Y eso es así. Tú no le puedes pedir que te rebajen un franco suizo. Pero este me lo bajó muy rápido. Resulta que yo trabajo con una persona de la Católica, de la Pontificia Católica, y me dijo, mire, profesor, eso que usted va a publicar en ese capítulo del libro aparece en esta lista. Entonces me dio la lista que se llama lista de revistas y capítulos de libros y libros depredadores. Y ahí estaba como depredadora. Entonces hay que cuidarse porque el que tú participes en esos sitios, bueno, a veces uno lo hace por incauto, ¿no? Por idiota, no sé cómo sería la palabra, pero lo único que uno tiene que tratar es de no caer en eso. ¿Cómo no cae? Muy fácil. Métase en el Sevier, métase en el Web of Science y listo, y ahí están las revistas, ahí dice claramente quiénes son visibles, no busque lo que no se le ha perdido. Muy bien. Aquí hay una pregunta relacionada de Cel, es la segunda. Dice, ¿en el futuro seguiremos pagando para publicar? Tiene cierta ilación. Sí, es que el pagar para publicar, eso depende de el compromiso que tú tengas con algo, ¿no? Yo normalmente he pagado poco para publicar, he pagado poco, pero eso depende. Por ejemplo, ahorita tengo una invitación para una revista MDPI de Open Access que se llama Symmetry. Y ellos van a elaborar un número especial de Symmetry en óptica no lineal. Y me invitaron a participar. Y efectivamente el número es bueno porque yo vi qué tipo de personas están invitadas y creo que pudiera ser un excelente espacio para publicar unos resultados. Tengo plazo hasta el 31 de diciembre para mandar la publicación. De hecho, la vamos a mandar la semana que viene. Claro, hay que pagar, pero no creo que sea lo que viene.
Yo creo que siempre vamos a tener la oportunidad de poder escribir en revistas que no sean de acceso abierto, porque esas revistas tienen calidades y siempre van a estar allí, ¿no? Sí, aquí hay algunas preguntas de acceso abierto que ya las respondiste, pero aquí hay algo que es interesante. Ezequiel Dorado te plantea esto. ¿Considera usted que para poder llevar a cabo una mejor investigación es fundamental el trabajo en equipo? Bueno, es que es indudable, indudable. Si uno quiere progresar en investigación, no es solo por el número de publicaciones que se saquen. Nosotros llevamos este año 15 publicaciones, este año 2021. Si yo tuviera que trabajar solo, a lo mejor llevara dos, tres, una o ninguna, no lo sé. Pero el trabajo en equipo es lo que hace. Nosotros tenemos un equipo de un físico óptico, de una persona en química computacional, tenemos un bioquímico, tenemos un biofísico computacional, tenemos una persona experta en teoría de números y tenemos un experto en computación. Y alguien que va a trabajar con nosotros ahora, de la cual me alegra muchísimo, es un matemático en topología. Y bueno, tenemos un grupo muy variado que todos aprendemos, pero que todos empujamos. Excelente. Aquí voy a unir dos preguntas, ¿no? De Ernesto Barberena y de Ezequiel Dorado. ¿Cuál es el país que se encuentra más avanzado en cuanto a lo que investigación se refiere y qué país invierte más en investigación? Bueno, yo de verdad, esa cifra a mí me cuesta un poquito, ¿no? Verlas, ¿no? Porque a veces dicen algo, a veces dicen otra, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta Estados Unidos, entonces yo voy a privilegiar Estados Unidos. En MIT, por ejemplo, se produce muchísima investigación, pero muy buena investigación. Pero creo que el que más invierte no es Estados Unidos. Creo que el que más invierte anda por allá, por Japón, por China, Corea, Corea del Sur, creo que es una de las que más invierte. Los porcentajes son bestiales, bestiales digo yo, 6%, 5, 7% en investigación, en ciencia. Pero Estados Unidos, a mí me gusta porque Estados Unidos tiene sitios chéveres para trabajar en investigación. O sea, MIT, Harvard, Stanford, Princeton, Caltech, esas son universidades que tienen buen conocimiento científico. Aquí hay una pregunta, ¿qué opina del Google Scholar Profile, de su índice H? Los reportes de los perfiles a veces no están actualizados. Sí, allí hay que tener cuidado y es una excelente pregunta, excelente, ¿verdad? Que excelente. Los índices H son índices que cuando surgen a través de Hirsch eh, permiten de alguna manera evaluar no solo la citación, sino la calidad de la investigación a través de la citación. Y determina, porque tú tienes un índice H de 20, eso implica que tienes por lo menos 20 artículos con 20 citaciones en cada uno. Eso implica que tú tienes 400. Pero fíjate tú, algo que responde muy bien la pregunta. Y me perdona que diga este ejemplo muy particular que me encantó. La semana pasada yo estuve dando una charla que me asustó muchísimo porque mi charla en cuántica venía después de la doctora Donna Stryland. La doctora Donna Stryland de la Universidad de Waterloo ganó el Premio Nobel de Física en el año 2018. Y la charla mía venía después de la de ella. Yo le había dicho a la gente que me la pusiera bien distante, pero me la pusieron cerquita. Entonces ahí los deltas son grandes. Pero algo que me gustó, después hicimos una reunión con ella. Ella tiene un H de 20 y tiene 11,000 citas y ganó el premio Nobel. ¿Qué pasa con los factores H? Los factores H, si bien es cierto que refieren a la cita, también son engañosos por lo siguiente. El factor H se alimenta de las citas. Cada artículo tiene citas. Si tú tienes 10 artículos y en cada uno tienes 10 citas, tienes un factor H igual 10. Eso implica que tienes 100 citas mínimas, porque es 10 por 10. Pero ¿qué pasa? Si tú trabajas, por ejemplo, en un área
con todo el respeto, ¿ok? Y digo que es con todo el respeto. Si tú trabajas en un área muy competitiva, por ejemplo, biociencias, cáncer, COVID, etcétera, etcétera, hay una población científica mundial exageradamente grande, muy, muy grande, espectacularmente grande. Entonces, claro, el número de artículos que se generan son muy altos. Por supuesto, vas a encontrar a mucha gente que te cite, porque se publica muchísimo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestro amigo Pedro Berreizbeitia, que nos los conocemos tú y yo? ¿Qué pasa? Pedro es un excelente matemático, graduado de MIT. Pedro trabaja en teoría de números. Pedro trabaja en el teorema de Fermat. Pedro hace encriptación para teoría de números, genera un algoritmo que ya va por 10 a lo no sé cuánto, para generar criptográficamente un número. Y hace teorema de Fermat. Pregunto, ¿cuántas personas del mundo trabajan en teoría de números? ¿Cuántas dentro trabajan en teoremas de Fermat? ¿Y cuántos con el algoritmo que él trabaja? Muy pocos. Entonces, ¿cuántas veces lo citan? Muy pocas. La otra vez me llamó y me dijo que estaba muy alegre porque un hindú lo citó. Entonces, Pedro puede tener a lo mejor un factor H de 8 y Pedro es tan buen matemático como el mejor bioquímico. Pero las áreas tienen una comunidad científica que la alimenta. Entonces, claro, si tú trabajas en un área de COVID, por supuesto, hoy pones un preprint y mañana te lo leyeron 45 personas. Y pasan, yo puse un artículo de preprint de COVID que nosotros publicamos en una revista que se llama Frontier in Physics, y resulta que lo pusimos hoy y mañana tenía algo así como 70 lecturas. Cuando pasó una semana tenía 1000 lecturas. 1000. Y había pasado 3 días, 5 días. Yo pongo un artículo de proceso estocástico para determinar el índice de refracción y pasan 15 días y hay una lectura. Entonces la comunidad cambia, por tanto el factor H cambia. O sea, el factor H hay que agarrarlo con pinza. Así es. Bueno, aquí ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a hacer 3 preguntitas más para no dejar de contestar. El chat está muy denso de comentarios, de felicitaciones, les ha gustado mucho la ponencia. Hay una persona, Viviana Lucero, que dice, ¿hay alguna posibilidad de colaboración? Soy una docente investigadora de la ULPGC de España. Así que bueno, al final das tu contacto, ¿verdad? Para los que quieran contactarte posteriormente. Este es más que una pregunta. Y aquí yo creo, bueno, aquí me podrían facilitar el contacto del ponente. Hay muchas de que quieren de alguna manera seguirte, ¿no? Entonces es importante que cuando cierres digas cómo te podemos contactar. Igual en el acta o proceeding del Congreso va a estar la publicación, la presentación que el doctor Paz ha hecho para nosotros. Pero yo creo que quizás hay 2 preguntas que puedes cerrar con ellas, bastante diferentes, pero las formulo de una vez. Una es una pregunta de curiosidad de Jaime Soto, que dice, ¿ha tenido acceso a un computador cuántico? Y la otra, que creo que quizás vale mucho para todo el tema que has estado desarrollando, dice, ¿cuál es su opinión acerca de la investigación en América Latina? Y si se quiere entrar como principiante en el camino del investigador, ¿cómo saber a qué revistas enviar nuestros escritos? Yo creo que estas te ponen una en una pregunta ya técnica de curiosidad y la otra te puede ayudar a hacer el cierre, ¿verdad? De esta excelente intervención que has tenido en la mañana de hoy. Bueno, del computador cuántico no lo tengo, no lo he visto como tal. He visto partes del computador cuántico. De hecho, estuve involucrado en unas reuniones con gente de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual hay gente que está generando los qubits y permite establecer cómo se va a hacer el mecanismo. La otra es que estamos metiendo un proyecto en la cual yo estoy participando, si lo aprueban, chéverísimo,
Es un proyecto en el cual hay 78 investigadores, la mayoría son gente asiática, lo está coordinando el doctor Vladimiro Mujica de la Universidad de Arizona, con quien yo trabajo, y es sobre computación cuántica en la National Science Foundation. Pero ahí hay de todo, ahí hay matemáticos, hay electrónicos, hay gente que diseña, hay gente que es físico, pero yo creo que prontamente lo podré ver. Sobre Latinoamérica. Ajá. La pregunta, ¿cuál era? Porque se me olvidó. La opinión que tienes acerca de la investigación en América Latina, en Latinoamérica. Yo creo que la investigación en América Latina cada vez es más presencial y cada día mejor. Cada día nuestras universidades se empoderan del conocimiento. Cada día nuestras universidades hacen lo suyo y lo están haciendo porque creo que aprendieron la lección, que es grupos, que es multidisciplinario. Cada vez más la gente trabaja con otros. Es impresionante. Yo vi una estadística colombiana la semana pasada de óptica en la cual se mira cómo ha mejorado el perfil de investigación por la presencia de grupos de investigación externos y es impresionante cómo aumenta. Ese es el camino, creo yo. Pero sí, yo creo que nuestras universidades cada vez lo hacen mejor. Hay un atraso, por supuesto, con respecto a países desarrollados. Tú no te puedes comparar con las publicaciones que generan en universidades norteamericanas de las buenas. Tampoco te puedes comparar a veces con el Reino Unido. Pero yo creo que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, que es transitar ese camino, aprender el camino y sobre todo aprender a relacionarnos como grupo, como grupos donde haya cada quien con sus capacidades. Pero yo sí creo que América Latina cada vez va mejor, ¿no? Excelente, muy optimista y así nos das Sí, sí. mucho ánimo. Y bueno, quizás la última pregunta que el joven, ¿qué camino recorrer un joven investigador? Ah, En dónde publicar? Yo creo que puedes hacer, ¿verdad? Como un cierre a estos jóvenes que nos están viendo, o no tan jóvenes, pero que van a ser iniciándose una carrera de investigación, ya los convenciste de la importancia. ¿Algún consejo y ánimo sí, para ese trayecto? hay dos maneras. Yo le voy a decir la manera artesanal y después le digo la manera técnica. La manera artesanal es busque ayuda, porque con el olfato se precisa mejor. Por ejemplo, alguien te dice, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, entonces uno de nosotros dice, oye, yo creo que esto se acomoda muy bien al Biophysical Chemistry. Listo, ya sabemos que es para allá. Otro, yo creo que va para Frontier Chemistry. Listo, va para allá. Pero ya sabemos más o menos dónde mover. Eso es artesanal. Hay otra manera técnica, que es, hay el Journal Science Finder, creo que es, que permite, yo se lo puedo pasar, es un buscador en la cual tú le colocas palabras clave y él ¿cómo se llama? Te responde diciéndote con esas palabras clave, las mejores revistas son estas. Y te da un orden de revistas y te dice cómo es la afiliación que tiene con la revista. Por ejemplo, te las ordena y te dice lo que usted está haciendo con esas palabras clave, la mejor revista es esta que se afilia con el 98%, con esta el 90%, con esta el 83%, hasta que te dice, y con esta última con el 65%. Entonces tú puedes escoger, pero eso es una cosa técnica. Tú le metes palabras clave, le metes highlight, le metes allí unos descriptores que ellos te piden y te devuelve te devuelve las revistas más cercanas a la investigación. Pero yo le puedo ayudar, yo le pongo mi correo electrónico y me comunico directo con la persona y le puedo mandar el link porque es una cosa, eh, digamos, como que no es complicada, pues uno le pone allí las palabritas y sale la revista. Pero sí hay técnicas, hay forma de buscar con precisión cuál es.
Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Tenemos 15 minutos por encima, pero también perdimos unos minutos al inicio por esos ajustes técnicos que tuvimos que hacer. Eh, Eternamente agradecida. Gracias por esa energía. Ya estás sudando de la emoción que pones en tu presentación. Lo recibimos de esa manera. Esperemos haber motivado a todos los oyentes, si es posible. Hay caminos para hacerlo. Y bueno, no sé si quieres ya decir la palabra de despedida. Por ejemplo, podemos colocar algún correo o cómo se te contactaría en la página web del Congreso, lo podríamos anotar. Ok, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. eh, yo me voy a quedar porque me entusiasma el evento. Me voy a quedar ahora, me tengo que salir y meterme en otra dirección, ¿no? Así Pero es. me voy a meter. Pero como yo te voy a mandar hoy la presentación, dentro de la presentación voy a poner el correo electrónico y voy a poner los datos de contacto, Excelente. todo, todo. De tal manera de que cuando lo publiquemos eh, como En las acta del actas. evento, Ajá. entonces allí está, ¿no?, el número. Inclusive puedo poner el número ¿cómo se llama? De celular, ¿no? También, ¿no? Que Bueno, no lo eso, veo, pero está. okey, Ahí puedo poner todo, eso no hay problema. Y okey. sí, yo te lo mando, yo te doy para eso, ¿no? Entonces, perfecto. Ya saben que en el acta del proceeding va a estar los contactos del profesor José Luis Paz. De nuevo, José Luis, muchísimas gracias. Qué bien que te puedas quedar con nosotros ahora en la plataforma de transmisión. Dejamos entonces el espacio para que estiren las piernas, se hidraten, van a tener solamente 15 minutitos y para ver la conferencia magistral que viene, que es de la doctora Diana Suárez, Estrategias y Metodologías de Innovación en el Mundo Post-COVID. Muchísimas gracias a todos. Gracias, José Luis. Chao, chao.